¿Qué tal, Rubén? Un gusto. Hola, ¿qué tal, Janet? Un gusto. ¿Cómo Gracias por la andás? invitación. Qué Muy gusto, qué bien, gusto gracias. recibirte. Y para empezar, yo soy una fan total de las historias sionistas. Contame cómo surge la idea de hacer la historia sionista. Yo las sigo, las leo, las retuiteo, a veces las cito. Contame un poco de dónde viene ese afán. Dos cosas fundamentales. La primera es que hay muchísimas cosas en español que no existen. Yo, cuando se me ocurrió hacerla, ponía un nombre a buscar en el buscador de Google y me aparecían artículos en inglés, en hebreo, en ruso, pero no en español. Me di cuenta que ahí hay un faltante de información sobre gente que es tan importante como Ben Gurión, Moshe Dayan o Golda Meir. Y otro tema es el tema de la historiografía oficial del sionismo. El Partido Laborista, que gobernó Israel los primeros 30 años, creó una historia, que es la historia que se cuenta en los shules, en los colegios, que está en los libros, en las La historia películas. oficial. Es la historia oficial. Bueno, en Israel alguna gente cuenta la historia que no es oficial, pero en español no estaba la historia que no era oficial. Qué bueno que Entonces, nos des la oportunidad de poder disfrutar de eso, porque nos enriquece cada vez que leemos que vamos a googlear una historia sionista o seguimos en Twitter como Polita Babel, nos enteramos de muchas historias de gente que de pronto, de algunos casos, gente que yo en lo personal no conocía y sabía muy poco. Contame un poco cómo definís el judaísmo en tu casa. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue tu educación? ¿Cómo fue tu niñez desde el punto de vista del judaísmo? cero, cero. Yo vengo de una familia totalmente asimilada, totalmente. En mi casa no había una mezuzá, en mi casa no se prendían velas, en mi casa no se iba al templo, en mi casa no se ayunaba en Yom Kippur. Yo fui el primer ayunante, para decirlo de alguna manera, cuando decidí a los 15 o 16 años empezar a ayunar. Mezuzá tuve cuando me casé y tuve mi primer casa. Cero, no tengo absoluta formación judía. Soy un judío hecho a mí mismo. Este, lo, lo que sé, es más, creo que eh, nunca fui al templo con mi papá. ¿Podés creerlo? Sí, Nunca fui al templo. Nunca fui lo al puedo templo creer con mi papá. perfecto. Sí, Este, Mi papá viene de familia que perdió gente en el Holocausto. A algunos les pegó de una manera y a otros de otra. Y la familia de mi papá los alejó de la religión. yo creo que hay muchos Y casos, ¿eh? No, hay muchos casos de gente que se alejó de las religiones. Es más, gente que se convirtió al catolicismo, o gente que se hizo atea, o gente. Hubo todo tipo de reacciones, pero muchas reacciones contra el judaísmo, porque la pregunta es a Dios dónde estaba en ese momento. Es algo no, que le en pegó. mi casa no eran ateos, era una familia judía, o sea, nominalmente judía, y muy orgullosamente sionista, pero el judaísmo como religión no existía. La familia de mi mamá es una familia de rusos, los que se llamaban antes Lipkes, Sí, sí. Litvak, que eran judíos iluminados, socialistas, y tampoco en la casa de mi mamá. Claro, también eso, ¿no? El ser socialista tampoco se acercaba a la religión. Una pregunta, ¿y cómo fue cuándo fue que se te despertó el bichito del sionismo? Es decir, que Israel significó para vos algo diferente que lo que te decían en tu casa. ¿Cuándo adquirió esa centralidad? No, no, no. Para que vos tengas una idea, la primera vez que yo tuve una pieza compartida con mi hermana, cuando tenía 7, 8 años, años 74, 75, en la pared de mi cuarto, mi papá puso póster de River y fotos de los soldados de Israel en la guerra de Yom Kippur. O sea que yo miraba, doblaba la cabeza, miraba a mi cama y veía soldados, tanques y cosas que recortaba mi papá de la revista Siete Días o Gente, y me los pegaba ahí. Crecí con eso, o sea, así como cero judaísmo, un sionismo total. Y no solo un sionismo total, un sionismo revisionista. Fui educado por mi papá en el amor a Jabotinsky, a Begin,
al Irgun, al Lehi Pero en y a toda esa... ese momento no era tanto el revisionismo, en ese momento más que nada era Israel. Cuando uno es No, no, chico, no, uno es no, que Israel y el Irgun, porque yo la primera está palabra que bien, aprendí, pero para entender lo que es el Irgun hay que ir un poquito más adelante. Yo te quiero decir que de pronto creciste con las alcancías de Keren Kayemet. ¿Te acordás de las alcancías de Keren Kayemet? sí, pero mi papá, para que te des una idea, no sé si es interesante, pero es fundamental, mi papá fue hasta sexto grado y era una persona muy culta, muy leída, porque cuando empezó a tener un poco unos pesos, empezó a comprar libros, enciclopedias, que vendían los Cuentenik a pagar, y Las compraba famosas muchas enciclopedias. enciclopedias de historia, muchas enciclopedias de historia. Entonces, vos decís el Irgun vino adelante. No, yo, la palabra Irgun resuena en mi cabeza desde que tengo 5 o 6 años. Mirá, Fui sí, criado en eso. Sí, fui criado claro, en porque eso. fue parte, yo te entiendo, porque fue parte de tu educación, si no, no sería una palabra de pronto que le resuene a un niño. Es Y raro. bueno, pero para que te des una idea, mi Seile del lado materno, que era socialista y que era muy poco sionista, me regaló su Rebelión en Tierra Santa de Menachem Begin a los 8 o 9 años. O sea, cuando vio que yo empecé a hablar de Israel y del sionismo, Me ya me gustó. regaló su libro. Buenísimo, buenísimo. O Contamos sea, te das cuenta la locura de mi educación, que yo a los 8 o 9 años leí el libro de Begin, Rebelión en Tierra Santa, que sí. cuenta... Bueno, pero nosotros cuando éramos chicos leíamos muchas cosas, libros de pronto bastante complejos, porque además no había lo que había en el libro, muchas cosas no habían, digo. También era bastante común. Una pregunta, ¿qué pensás vos que pasaría si Herzl hoy se levantara de la tumba? ¿Te parece que se sintiera orgulloso con el Israel de hoy? no solo orgullosos, estaría muy feliz. Yo pienso que el Estado de Israel de hoy supera 100% las expectativas de Herzl. Si vos pensás lo que era la judería mundial en 1905, Palestina en 1905, y lo que es hoy el Estado de Israel, yo pienso que él caminaría con una gran sonrisa en la cara. Superó las expectativas. Es increíble, increíble, increíble y no tengo dudas de esto, 100%. ¿A vos qué te parece, si vos me tendrías que decir cuál es la diferencia entre el Israel ideal? A veces uno está en la diáspora y está siempre luchando por la defensa de Israel y de pronto habla de un Israel que no es el Israel real, que es un poco el Israel idílico que uno tiene en la cabeza. ¿Qué pensás vos de la diferencia, ese contraste en el Israel real y en el ideal? Bueno, mi caso es un caso especial porque yo vengo de una familia muy humilde y no pude hacer el plan Tapuz, que era lo que hacía la juventud de clase media acomodada judía argentina a los 18 años. Cuando quise hacer aliá, mi ex mujer no quiso y recién conocí a Israel en el año 2015. Podría haber ido antes, y te voy a ser totalmente franco. Tenía miedo de ir. Tenía miedo de encontrarme con una realidad que era muy distinta a la de mis sueños. Era tan alta mi expectativa, mi ilusión. ¿Y cómo fue el contraste de la realidad de tus sueños con la realidad cuando lo conociste? Eh, no exagero si digo que mi primer día en Israel fue como caminar en algodones. Es como que caminaba arriba del suelo, flotaba. Es como si yo estaba en una película y había cámaras que me daban vuelta, como si estaba drogado. Todo me parecía maravilloso, todo, todo. Los edificios viejos de Ramat Gan, las banderas, los coches, todo, miraba todo. Yo soy muy detallista, me gusta mirar y encontrar. Miraba absolutamente todo, fue maravilloso. Te voy a decir algo que no es importante, pero estuve 21 días en 2015, 21 días en 2016 y casi no dormí. No quería dormir porque sentía que desperdiciaba el tiempo, que Buenísimo, desaprovechaba el tiempo. buenísimo. Este, igual para mí Israel es mi herencia, es la herencia de los patriarcas, es un sueño, una ilusión,
No me importa el Israel cotidiano de todos los días. La cultura televisiva que está de moda, la gastronomía, la música. ¿Vos pensás que No me importa ningún gobierno. ¿Vos pensás que, por ejemplo, el tema de las series, el tema de alguna manera, de algunos éxitos que ha tenido Israel, eso, yo he conocido mucha gente en redes sociales que se hizo muy adicta, ¿no? Al consumir productos israelíes, de alguna manera, yo lo veo como algo positivo, porque pienso que exporta, primero que es una industria interesante para los israelíes y para el trabajo, y además que muestra un Israel amable, ¿no? Amable en el sentido de que cotidiano y amable, y le enseña a gente de culturas distintas, los acerca a la cotidianidad. ¿Vos pensás que eso afecta en alguna manera contra la gente que tiene tantos prejuicios, hoy en día que vivimos en un mundo tan prejuicioso? No, suma. Stiesel, Fauda, la música, la gastronomía, el falafel, el hummus, Está son cosas absolutamente de moda. que ayudan, pero Israel es una potencia mundial, se convirtió en este siglo en una potencia mundial, de tecnología, de muchas cosas, pero yo lo amaba cuando era un país del tercer mundo en los años 70 y 80, que era un país de cuarta, muy subdesarrollado y muy pobre, pero yo lo amaba igual. O sea, bueno, es otra cosa, ¿no? Es como los padres y los hijos, ¿no? Que uno los ama como son. Más a los hijos todavía, pero uno tiene que amarlos tal como son. Imagínate que vos que tus abuelos hayan dejado un terreno en Polonia o en Rusia y que sea la herencia familiar y que la tenés que compartir con 1.000.000 de primos. Bueno, para mí es lo mismo, es un pedazo de tierra mía que es mi herencia y que mucho no la voy a querer aunque lo que se haga en esa tierra que es mi herencia me guste o no. Perfecto. No me afecta eso. Una pregunta, ¿cómo es que surge la idea de hacer las peñas sionistas? Yo me acuerdo que el año pasado, fue en tiempo de pandemia, empecé a ir y me empecé a dar cuenta que era un lugar donde la gente se encontraba y aprendía, y además hasta se armó como un ambiente social, gente que se hizo amigos, que se hizo todo como así como el faro, está el faro del Pinche, ¿no? Eso formó otro ambiente en el cual se fue sumando, porque la peña forma parte del Twitter, el Twitter, que es algo como una movida tuitera, en el cual uno conoce gente y hasta parecería que la conociera de la vida real. Nosotros tuvimos la suerte de habernos conocido en la vida real. Pero si no nos conociéramos en la vida, no nos hubiéramos conocido, yo sentiría que igual te conozco. Que te puedo llamar por teléfono igual. Vos justo largaste un tema que es muy interesante de charlar, que es el fenómeno del Twitter. A mí a veces me etiquetan y me incluyen en ese lugar, y yo la verdad que no rechazo, pero no es un lugar donde me sienta cómodo. Creo que había una frase de Groucho Marx que decía que no me gustaría pertenecer a un club que acepte a gente como yo. Una de las características de la peña sionista es que mucha gente que va no es judía. Lo único que se sabe de la gente que va es que le interesa Israel, o que le interesa el sionismo, o que ama a Israel, o que ama el sionismo. No importa si el que va es judío, es cristiano, es ateo. Y yo me siento más cómodo en eso. Ese es el aspecto de la peña. Yo creo que la gente se tiene que juntar de acuerdo a la cosa que los une. En Twitter hay gente que es atea y hay gente que es creyente, hay gente que es de izquierda y gente que es de derecha. No, en la peña sionista más o menos todos pensamos de una manera parecida o tenemos una visión de la vida muy parecida, sin importar de qué religión venimos. Estoy muy orgulloso. La peña sionista se tomó un descanso y volvió ahora con mucha fuerza y estamos juntando 50, 60 personas por peña. Es un lugar agradable, es un buen ámbito, se aprende. Me parece, por más que vos no te sientas parte, la peña sí es parte de un lugar
así como el otro día hizo Pasante, una charla, organizó Pasante con APU, una charla, y juntó a mucha gente, la Peña a su vez es otra instancia, a su vez el Faro es otra instancia, que junta a otra gente. Pero la cuestión es que cada uno junta gente con temáticas judías, porque por más el sionismo es una temática judía. No se puede pensar un sionismo sin judíos. Bueno, no, es una discusión que tengo con mucha gente. Hay mucha gente que quiere desvincular al sionismo de la Torá. Ah, no, Para yo mí, creo que no. bueno, pero para mí no hay sionismo sin Torá. No, para mí no, para mí hay un vínculo indisoluble, porque por algo fue en Israel y no fue no sé. En Uganda. En Uganda. En Uganda o en Argentina. O en Argentina. Te comentaba del libro ese Shkolnevo hace un rato, que quería hacer un Neuland, quería hacer un Israel en el sur de Argentina. Pero claro, era una idea sacada del libro, ¿no? De Herzl. Pero digo, es todo un tema eso, de dónde es el lugar, y también es un tema esto de los actores israelíes que hoy en día les hacen entrevistas y les preguntan, y ellos, claro, se sienten ciudadanos del mundo, y a veces un israelí de Tel Aviv, su vínculo con Israel es su país, pero nada más que eso, él no se siente judío, es un tipo laico. O no se siente sionista. Para que vos te des una idea, Janet, las 2 veces que yo fui a Israel, fui con el plan de Sarel, que es el plan del servicio voluntariado nacional que tiene el ejército para los extranjeros, y hubo gente con la que yo hablaba que se reían, que yo gastaba el dinero que no tenía y las vacaciones que no tenía en ir a trabajar gratis al ejército de Israel, cuando muchos tenían hijos que se habían ido a vivir a Estados Unidos para no tener que hacer el Miluín, que es el servicio militar de reserva. Y bueno, está, pero cada uno. Hay una ilusión óptica en el Galut que se imagina que todos los judíos que viven en Israel son gente religiosa, son gente sionista. No. Israel se ha convertido en un país más del concierto mundial, que es el país de los judíos, pero sinceramente no es definitivamente un país judío. Vos antes hablabas de los actores. Los actores de Fauda, de Stiesel, si vos haces análisis y lees los artículos, las entrevistas, tienen más en común con actores de Hollywood o actores de España en su forma de pensar, en su forma de ver la vida, que lo que uno se imaginaría que sería un judío. Es que hay como un código que es internacional de ese tipo de gente, de escritores. Lo mismo que a mí me llama la atención que los escritores, que yo todos los que leo, son gente que parecería que, como Amos Oz, por ejemplo, o el otro día Grossman, que estaba en la Plaza Vima dando un gran discurso, un discurso que sonaba muy lindo, pero yo lo veía un poquito irreal, el discurso de alguna manera, pero yo entiendo que también forma parte de un vivir dentro de un ideal, ¿no? Dentro de un mundo intelectual, y siempre los intelectuales son como de esa manera, y los actores también forman parte de los actores, son como internacionalmente muy parecidos, entiendo que están cortados por la misma tijera. Rubén, contame de vos, algo más que ¿cómo es ser judío argentino hoy día? Hay tantas maneras de ser judío argentino como judíos hay en Argentina. Eso es maravilloso. Yo nunca voy a renegar de esto, nunca le voy a imponer mi visión del judaísmo a otro judío, ni nunca voy a aceptar que otro judío me venga a imponer su visión de cómo practicar mi judaísmo. Te doy un ejemplo sencillo. Yo uso kipá, uso la cabeza cubierta y no soy un judío observante. La kipá la uso como un elemento externo para que el otro sepa que soy judío, para que el otro sepa que estoy orgulloso de ser judío, para que el otro sepa que no me da vergüenza ser judío, que no soy un judío oculto, y muy, muy atrás para acordarme que tengo arriba a Dios que ve todo lo que hago y lo que dejo de hacer. Vos estás muy asociado de alguna manera
tenés alguna centralidad con la filosofía de Chabad, que dice que cada mitzvah es una mitzvah en sí misma. No, no, es una mitología, pobre Jabad. No es que me ofende que me asocien a Jabad. Ofenden a Jabad con que me asocien a mí con ellos. Yo no soy Hasid, no soy miembro de Jabad, colaboro, soy lo que se dice un compañero ruta. Si Jabad me necesita, voy a estar. Si el rabino conservador me necesita, voy a estar. Si un rabino reformista me necesita, voy a estar para dar minyan. Tengo una relación personal con el Rebe que no pasa a través de Jabad. No necesito a ningún rabino para tener de intermediario en mi relación con el Rebe de Jabad. Es así. Bárbaro. ¿Algo más que quieras agregar? No, no. Te quiero agradecer públicamente que siempre estás para apoyarme en todos los proyectos, las locuras que marcás. Te embarcás en todo lo que propongo. Vos, al seminario Hebreo High, que es un ida y vuelta, porque el seminario apoya mis locuras y yo apoyo todas las locuras del Sobre semanario. todo las mías. Yo no sé si las del semanario, pero las mías seguro. Yo me meto en algo y estás ahí. Y yo te quiero agradecer públicamente que siempre me has apoyado muchísimo. Me acuerdo cuando no tenía 1000 seguidores en Twitter y vos me decías, sí, yo te voy a ayudar a que te den retweet y puedas tener más seguidores. Y siempre me has apoyado muchísimo en todas las cosas. Y bueno, un agradecimiento desde lo más profundo de mi corazón y realmente, shkoya. Toda Rabá. Gracias.